Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas Historias. A primera vista, esta moneda, este tetradracma que tengo aquí entre mis manos, parece solo un retrato más del emperador Adriano. Pero detrás de ella se esconde un viaje místico a Egipto, un matrimonio lleno de sombras y la historia también de un joven cuya trágica muerte marcó a Adriano para siempre. Comenzamos. Bueno, pues como veis aquí tenemos un tetradracma muy especial. Este tetradracma está acuñado en Alejandría, evidentemente durante el reinado de Adriano, y además, por lo que parece, se acuñó mientras Adriano estaba de viaje justamente allí en Egipto. Bueno, Adriano y Sabina estaban casados, pero no eran precisamente una pareja feliz. Sabina, como sabéis, era la sobrina nieta de Trajano y su matrimonio con Adriano pues fue político, no fue nada romántico. Algunas fuentes dicen que Sabina despreciaba totalmente a Adriano y también que él era súper distante, incluso cruel con ella. Sin embargo, como había que mantener las apariencias, pues Sabina fue honrada con el título de Augusta y su imagen aparece en denarios acuñados bajo el reinado de Adriano y también pues en tetradracmas como esta. A pesar de que no se querían para nada, Adriano mantuvo las apariencias. La emisión de estas tetradracmas con la imagen conjunta reforzaba la imagen de una pareja imperial unida, aunque fuese solo propaganda. En el año 130, Adriano emprendió un viaje a Egipto, probablemente con Sabina, pero también con su amante, Antino. Adriano, como sabéis, adoraba la cultura griega y la egipcia. El viaje por el Nilo tenía pues como una especie de aura mística y religiosa. Entonces él parece ser que visitó Alejandría, que era el centro de culto de Isis y Serapis, y que luego remontó el Nilo, igual que hacían los faraones. Y fue en ese viaje donde ocurrió uno de los episodios más trágicos del reinado de Adriano, por lo menos para él. Durante este viaje, en octubre del año 130, Antino muere ahogado en el Nilo. Tenía apenas 18-19 años. Mucho se ha hablado sobre la muerte de Antino. No se sabe muy bien cómo murió. Si fue un accidente, si fue un suicidio ritual o un sacrificio iniciático. Lo que sí parece ser es que Adriano quedó totalmente devastado. De hecho, lo que hizo después fue algo bastante insólito para la época, que fue primero fundar la ciudad de Antinópolis en honor a Antino, que esto normalmente se hacía pero en honor a las Augustas, y también promovió un culto divino Antino en todo el imperio. Y no solo eso, sino que además se acuñaron monedas con su imagen, con la imagen de Antino, se erigieron templos y también estatuas, y Antino se convirtió como en una especie de dios. De hecho, Antino es la única figura no imperial ni noble que fue deificada a nivel casi oficial. Yo la verdad es que me imagino el papelón de Sabina, esta pobre señora, viajando con Adriano, pues saludando al pueblo, haciendo el papel de matrimonio súper feliz. Y una vez que están ya fuera de cámara, ¿no? Como se suele decir, pues imaginaos el papel de esta señora, cuando Adriano era claro que
que no la quería, es más, la despreciaba, y además parece ser que estaba muy, muy enamorado de su amante, de Antino. Y bueno, y también el papelón cuando Antino murió, porque claro, todos esos honores, esos templos que se erigieron, esa ciudad en honor a este chico, la cara que se le quedaría a esta mujer. De hecho, bueno, otra de las teorías de la muerte de Antino es que fue la propia Sabina la que planeó su muerte. Hay un libro que, bueno, pues es interesante, que se llama La emperatriz amarga, de Manuel Francisco Reina, que es una especie de biografía novelada de la emperatriz, de Sabina, donde se cuenta pues la vida tan, tan triste y tan dura que tuvo esta mujer. Pensad que Sabina se comprometió con Adriano a los 11 años, una edad que, bueno, quizás en aquella época era normal, pero a mí me parece que incluso en aquella época era demasiado precoz. Así que bueno, desde el punto de vista de esta mujer, seguramente Adriano, que todos lo tenemos, ¿no?, como un hombre pues sabio y sensible a las artes, pues desde el punto de vista de Sabina probablemente fuese lo peor que le podía pasar. Según lo que expone el autor de este libro, del libro La emperatriz amarga, que también puntualiza que el 95% de lo que narra está documentado, Sabina fue una de las conspiradoras en la muerte de Antino. Aunque durante mucho tiempo se pensó que la muerte de Antino había sido un sacrificio, según este autor, los datos que se tienen apuntan a que fue posible una conjura política donde estaba presente esta mujer. Sabina murió en el año 137 y 6 meses después murió Adriano. Volviendo a la tetradracma, bueno, pues como ya os he dicho, está acuñada en Alejandría y a mí me parece que esta moneda no es solo una moneda, sino que es un testimonio de todo lo que había detrás de esta pareja. Por un lado es propaganda política, porque parece que se intentaba representar a un matrimonio unido, pero también es un poco un espejo de las tensiones que había en el matrimonio, porque si fuese un matrimonio bien avenido, tampoco habría necesidad de hacer esta propaganda. Además, esta tetradracma se acuña pues justamente durante el viaje de Adriano por Egipto, con lo cual está acuñada en un contexto marcado por la pérdida de Antino y por tanto a mí me parece que es una moneda clave en la historia del emperador Adriano. Respecto a las características técnicas de esta moneda, bueno, pues como ya he dicho, es un tetradracma, mide alrededor de 25 milímetros, pesa alrededor de 13 gramos, un poquito más de 13 gramos, y en el anverso podemos ver el busto laureado, drapeado y acorazado también, visto de espaldas, de Adriano. Está mirando hacia la derecha y, aunque no se ve en esta moneda, en la leyenda traducida lo que viene a decir es Emperador César Trajano Adriano Augusto. En el reverso, pues vemos a esta preciosidad de busto, el busto de Sabina. Sabina también tiene una leyenda, que la vemos aquí, que traducida lo que dice es Sabina Augusta, y fijaos que a la izquierda, detrás de ella, de su busto, tenemos 3 letras, una L, una I y una delta,
que nos viene a decir que esta moneda está acuñada en el año 13, en el año 13 del calendario egipcio. Es decir, corresponde con el año 129 aproximadamente de nuestro calendario. Es decir, esta moneda fue acuñada mientras Adriano estaba de viaje por Egipto, justamente, y presumiblemente Sabina acompañándolo, al igual que su amante. Y bueno, pues es una moneda muy simbólica, bastante emblemática, muy querida por los coleccionistas de moneda romana y sobre todo de moneda del Egipto romano. Yo he tenido la suerte de conseguirla, que la verdad es que todavía estoy, que no me lo creo, y bueno, y quería que vosotros también pudierais disfrutar de ella y hablar un poco pues de este matrimonio mal avenido mientras disfrutábamos de la moneda. Voy a dedicar este vídeo especialmente, además de a todos vosotros que me estáis oyendo, que habéis llegado hasta aquí, a mi amigo Damián de Numis Channel, porque sé que es una moneda que a él le gusta mucho y que seguro ha disfrutado viéndola, aunque sea pues en mis manos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Un saludo y hasta pronto.